Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de la fina orquestación celular que se requiere para que crezca y tome forma, por ejemplo, el ala de una mosca. Conversamos con el doctor Marcos Nachmat, investigador del CIMBESTAF, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, quien tiene maestría en física y un postdoctorado en el Departamento de Biología Celular en la Universidad de California. El doctor Nachmat, entre otras líneas de investigación, estudia el crecimiento y el proceso genético que lleva a que un organismo desarrolle su forma. A esto se le llama morfogénesis. Lo que se busca entender es cómo la naturaleza crea, por ejemplo, el diseño de la alita de una mosca. Estamos hablando de un asombroso estudio de comunicación a nivel celular. Marcos Nachmat, bienvenido a la Oveja Eléctrica. Es un gusto que te encuentres aquí con nosotros. Es un placer para mí, Pepe. Gracias de verdad por invitarme. Y fíjate que, de lo que vamos a hablar es algo muy interesante, de todo el mundo de inteligencia y comunicación que se da dentro de una célula, y esto tú lo haces a través de los estudios de las drosófilas, que son simple y sencillamente moscas de fruta. Así es. Estas mosquitas de la fruta que a veces aparecen después de que dejamos nuestra fruta o nuestra comida por mucho tiempo, resulta que históricamente son un organismo que nos han permitido estudiar tanto genéticamente como molecularmente procesos fundamentales en la biología. Esta comunicación de la que hablas entre células que nos permiten entender cómo a nivel local pueden lograrse efectos globales. Por ejemplo, alcanzar un tamaño de un órgano específico, una forma específica, y eso es justamente lo que estudiamos. Como el ala de una mosca. Exactamente, justo eso es el modelo de estudio en nuestro laboratorio. Mi laboratorio utiliza el ala de la mosca de la fruta como un modelo de estudio de cómo los órganos logran alcanzar un tamaño y una forma específicos. ¿Y qué es lo que te asombra en este estudio? Mira, lo que creo que es más sorprendente de todo esto es las células son cosas muy chiquititas, ¿no? Para que la gente se dé una idea, es como si tuvieras un saco de arena, ¿no? Es como si fuera un granito de ese saco de arena. Y ese granito de arena solamente se puede comunicar a nivel local con sus vecinas y quizás a través de señales químicas con vecinas que están un poquito más lejos. Pero si tú eres un granito en ese saco de arena, ¿cómo logras, ¿no?, comunicarte con las vecinas y con las que están a tu alcance para poder decidir de manera colectiva hasta qué punto el saco de arena, o en este caso el tejido precursor que va a dar lugar al ala, debe de dejar de crecer? Porque si estás a nivel local y tú eres una célula que está ahí, tú puedes decidir dividirte y hacer otra célula como tú, puedes decidir crecer, o puedes decidir comunicarte también con tus células de alrededor. Pero ¿cómo logras que a partir de esta comunicación local puedas llegar a definir junto con todas las células del tejido hasta qué punto debes de crecer o qué forma deben tener de manera global? Y esa es la pregunta fascinante, creo. Que tiene que ver con una arquitectura
o una simetría oculta que precisamente a la ciencia le interesa dilucidar, ¿no? Claro, la realidad es de que esto se logra ya a nivel de molecular, a nivel de lo que está sucediendo dentro de cada una de estas células. Hay un diseño que está codificado dentro del genoma, dentro del ADN de todas estas células, que le dicen a las células qué genes prender, qué genes apagar, y esto es justamente esa arquitectura, es todo esto que está detrás, ¿no?, de este diseño que logra alcanzar un tamaño final a nivel macroscópico. A nivel microscópico, esa comunicación se da a través de estas interacciones genéticas. Estas arquitecturas o simetrías ocultas de las que estás hablando es justamente la arquitectura de las redes de interacción genética que pasan dentro de cada una de estas células. Todas estas células tienen la misma arquitectura genética, pero al comunicarse, digamos, a nivel molecular y a nivel global entre ellas, a nivel de interacciones tanto químicas como mecánicas, pueden lograr eso. Entonces, la pregunta es, sabemos que llegan a este tamaño y esta forma final, pero ¿cómo lo hacen? ¿Dónde están esos principios de diseño que llevan que estas interacciones entre células puedan lograr este efecto global? ¿Cómo se estudian estas interacciones? El doctor Marcos Nahmat nos hablará después del corte de las matemáticas que posibilitan entender el proceso que está detrás del desarrollo del ala de una mosca y que permite que llegue al tamaño con el que está diseñada con una asombrosa precisión. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, bienvenida como siempre a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, un jardín no es nada más un jardín cuando estamos hablando sobre todo de una red que tenemos en México del cuidado y preservación de estos espacios. Es correcto, porque yo no sé si ustedes sabían que México es el segundo país bioculturalmente más rico del planeta y que ocupa el primer lugar en el mundo de variedades de reptiles. Para que se den una idea, nuestro país tiene más de 100,000 especies endémicas de plantas. De ahí la importancia de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, conocida por sus siglas como RENAGEF-CONACYT. Esta red, distribuida en distintas entidades federativas del país, como Guerrero, Coahuila, Chiapas y Veracruz, entre otros estados, es el repositorio público más importante para la salvaguarda y defensa de la riqueza biocultural de México. Además, se trabaja de la mano con las comunidades campesinas y los pueblos originarios, quienes, además de conservar los bienes comunes, preservan la diversidad biológica y transmiten conocimientos y saberes ancestrales. ¿Y qué es lo que se preserva? Actualmente se resguardan 51 bancos de germoplasma, 14 herbarios, 44 bancos de semillas, 592 acervos físicos y digitales y más de 190,000 especímenes de flora y fauna y hongos como nopales, agaves, izotes, cucharillas, plantas alimentarias, curativas y medicinales, así como el conocimiento y los saberes tradicionales. Si quieren saber más, busquen en internet RENAGEF-CONACYT y dense una vuelta a los jardines etnobiológicos que estén en su estado, pues hay talleres, visitas guiadas y actividades culturales. Pues lo dicho, querida Aura, un jardín no es tan solo un jardín, es un universo que nos abre a las riquezas culturales, a las riquezas de la diversidad biológica de nuestro México. Es correcto, Pepe. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica, querida Aura. Gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Marcos Nahmat sobre la orquestación celular en el crecimiento del ala de una mosca que tiene una precisión matemática. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina los procesos de comunicación a nivel celular, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, donde seguimos conversando con el doctor Marcos Nahmat, investigador del CIMBESTAF, experto en física, biología y matemáticas. Esta combinación le permite estudiar la fina orquestación celular
que se da, por ejemplo, en el crecimiento del ala de una mosca. Para ello, utiliza modelos matemáticos y computacionales que son reveladores de lo que ocurre a nivel celular para que no se rebase ni se quede corto el dibujo original de la alita. ¿Cuáles son los mecanismos de control del tamaño que están operando? La pregunta es, sabemos que llegan a este tamaño y esta forma final, pero ¿cómo lo hacen? ¿Dónde están esos principios de diseño que llevan que estas interacciones entre células puedan lograr este efecto global? Y esto quiere decir que tienes que utilizar modelos matemáticos para precisamente plantear cómo se mueven estas redes. Efectivamente, en nuestro laboratorio hacemos investigación multidisciplinaria. Esto quiere decir que utilizamos herramientas de muchas disciplinas. Hablamos ahorita ya de biología molecular, de genética, pero también en el laboratorio utilizamos modelos matemáticos. Y para ejemplificar esto nada más te cuento lo siguiente. Imagínate que tú tienes que llegar desde esta célula originaria del ala al ala final. Y la pregunta es, ¿puedes llegar al ala final de una forma o de muchas? Entonces, lo más probable es que puedas hacerlo de muchas maneras. Los modelos matemáticos te ayudan a decidir de todas esas maneras, puedes tratar de modelar varias de ellas, qué ventajas o desventajas te da seguir un camino o seguir otro. Y el modelo matemático, sin tener que hacer los experimentos, te puede explorar cientos de estas posibilidades. Porque los modelos matemáticos, con cambiar un pequeño parámetro, te hace que llegues a un lugar o llegues a otro. Completamente distintos, a veces cambiando muy poquito esos parámetros. Entonces uno se puede preguntar, de todas esas posibilidades, ¿por qué la naturaleza utilizó la que utilizó? Para llegar a la forma del ala con ese tamaño y no con otro. Exactamente. Que es el tamaño, por decirlo así, normal. Exactamente, es el tamaño que a lo largo de la evolución, por diferentes factores ambientales, genéticos, de interacción con otras moscas y otras especies, lograron llegar a ese tamaño final. Ese tamaño final, ¿cómo se alcanza? Bueno, esa es justamente la pregunta, el cómo. ¿Por qué se logra a través de ese mecanismo y no de otro? Y eso es justamente lo que estamos tratando de investigar. Y las aplicaciones prácticas de esto pues son muy importantes porque, por ejemplo, el cáncer implica un crecimiento anómalo. No están tomando los patrones que se supone que deberían de estar ahí, se pasaron. Exactamente. Al final, el problema que nosotros estamos tratando de entender es el problema del control del tamaño. Cuando hablo del control, es como si tuvieras, por ejemplo, un termostato en un cuarto. Tú fijas que quieres que la temperatura esté, vamos a decir, a 23 grados. Si de repente hace más calor, ¿no? Entonces el sistema va a inyectar frío. Si hace más frío, va a inyectar calor. ¿Para qué? Para alcanzar ese tamaño. Esos mecanismos de control son los que hacen que el ala, en este caso, alcance ese tamaño. En patologías como el cáncer o en otras patologías del crecimiento, creemos que lo que se rompe es justamente ese termostato, es ese control que te hace alcanzar ese tamaño. Sí alcanzas un tamaño, pero no es el tamaño que tú deseas. O alcanzas un tamaño y hay muchísimas fluctuaciones que te cambian ese tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, un órgano deje de crecer, crezca hasta cierto tamaño y ahí pare? Esos mecanismos creemos que son los mecanismos que se pueden romper en enfermedades como el cáncer. Entonces, yo creo que entender desde el punto de vista básico este fenómeno en un órgano, en un organismo tan lejano a nosotros como una mosquita de la fruta, nos puede ayudar a entender problemas tan importantes como el cáncer, ¿no? Tratar de entender por qué en esos otros sistemas o cuáles son las posibilidades de que en estos otros sistemas se rompa ese control de tamaño y entonces crezca de manera desproporcional, ¿no? Que es lo que sucede en la mayoría de los tumores, ¿no? Que estaríamos hablando de un problema de comunicación. Es decir, esto es muy interesante porque así como hablamos de una ciudad en donde hay millones de habitantes que se están comunicando y que gracias a eso fluye o no fluye el tráfico y podemos organizarnos para recoger basura, en fin, toda una serie de actividades, en la célula hay una inteligencia de verdad también así de sofisticada, ¿no?
Hay un diseño experimental, inteligente si quieres, que permite que esta comunicación se dé exactamente de la manera que se tiene que dar. Y para que eso se dé, básicamente tiene que haber una interacción entre diferentes células, diferentes componentes, y eso es lo que lo logra. Nosotros estudiamos un fenómeno que se conoce como el reclutamiento celular. El reclutamiento celular no es otra cosa más que acercar a una célula que no tiene mi mismo destino, acercarla hacia mí. Entonces yo le digo, bueno, tú ahora no estás diferenciada en ser una célula tipo ALA, te voy a mandar una señal y para esa que vengas señal para acá. te va, no físicamente venir, te va a convertir de ser una célula que no sabes qué eres a una célula de ALA. Y a través de este mecanismo también se puede crecer, porque si yo soy una célula de ALA y empiezo a reclutar a mis vecinas, pues me hago más grande como tejido. Lo que sucede es que esta comunicación, que aparentemente es local, tiene un impacto a nivel global. Y déjame explicarte cómo. Sí. Imagínate que todas estas células que pueden reclutar son un círculo de células. Esas células están reclutando al círculo que está afuera y esas células al círculo que está afuera, y así va propagándose este mecanismo de reclutamiento. Pero va a llegar un momento en donde las células que se tienen que reclutar ya no hay. Y entonces estas células que ya no se pueden reclutar, pues como ya no hay más, ya este mecanismo se detiene. Lo que nosotros estamos justamente proponiendo es que estas células, que aparentemente nada más están esperando a ser reclutadas, también están mandando una señal de largo alcance a las células que están reclutando. ¿Cómo se reclutan las que serán células de ALA? ¿Cómo impacta la comunicación a nivel de una célula reclutadora en el diseño global del ALA? ¿Esto implica que las células no reclutadas de alguna manera dicen, aquí hay que detenernos, hay que parar el crecimiento? Después del corte seguiremos conversando con el doctor Marcos Nahmat sobre este asombroso proceso de comunicación de corto y largo alcance. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, recluta a los televidentes de La Oveja Eléctrica para crear un ojo de conocimiento e imaginación colectiva en torno al mundo de las computadoras y la informática. Querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que cuando estamos hablando de aguas con el hacker, también estamos diciendo aguas con las monedas digitales, porque pues el dinero está basado en la confianza. ¿Cómo se controla realmente que ese dinero digital está de alguna manera supervisado por un banco central? Sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Fíjate, Pepe, el Bitcoin originalmente nació por el 2008, me parece, con un artículo de un tal Nakamoto. Pero parece ser que Nakamoto no existe. Parece ser que es un seudónimo de un grupo de gentes que ha trabajado sobre el tema, que es un tema de cómputo distribuido. La idea de Nakamoto, o del grupo de Nakamoto, o como le quieras llamar, lo que quiere hacer es que las redes funcionen en entornos poco confiables. Entonces ahora imagínate que yo soy la Morsa y te digo, te voy a mandar un Morsa Coin en lugar de un Bitcoin. Cuando se hace una transacción, tiene que pasar a un libro, que es el gran libro de la contabilidad del Morsa Coin, ¿no? Que sí, y se tiene que, bueno, de acuerdo a Nakamoto, hay que resolver un problema criptográfico que no es trivial. Y para eso existen los mineros que tratan de resolver con sus computadoras. Minería de datos. La minería de datos, que es un poquito más amplio, ¿no? Pero, sí. Pero evidentemente extraer información valiosa. Quieren extraer la información y de pronto encuentran la secuencia numérica que requiere la criptografía para... Es como la siguiente clave. Se manda a toda la red de nodos que tienen Morsa Coins y deciden que la transacción se hace. Por eso no se puede hackear, porque si yo hackeo tu sistema, todos los demás nodos, cuando tú llegues con tu sistema hackeado, te van a decir, alguien le metió mano, porque todos tenemos otra cosa que tú no tienes, ¿sí? Es en un entorno poco confiable, ¿sí? Puedes confiar. Esa es la gran contribución, en mi opinión. Pero creo que los Morsa Coins son un fraude, porque en el fondo es una cuestión tan de confianza que no tiene ningún soporte en otra cosa. Pero en el fondo siempre es un valor de confianza y por eso existen bancos centrales. ¿Sí? ¿Y qué haces cuando no hay un banco central? ¿A quién le echas la pedrada? Claro, porque además no sabemos
qué supercomputadoras tiene el autor de los Morsa Coins Ajá. y que a lo mejor puede hacer que la minería de datos tenga cierta ventaja con él que otros no tienen. La minería de datos, para tratar de encontrar, resolver el problema matemático, tiene un problema gravísimo. El ganador siempre es el que tiene la mejor computadora. Exacto. Y los otros 500 que están tratando de minar los datos, ¿qué hacen? Pierden. ¿Y la energía gastada en todo eso? ¿Quién se la lleva? Entonces, ¿dónde está el negocio? Me parece que los Morsa Coins no los compren, son un fraude. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el doctor Marcos Nahmat sobre la fina comunicación de corto y largo alcance que se da a nivel celular y entre células, que permite, por ejemplo, el diseño biológico de una alita de mosca. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina la comunicación en nuestras células, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Marcos Nahmat sobre la sutil orquestación celular que se da, por ejemplo, en el crecimiento del ala de una mosca. Sus estudios son importantes no solo para entender el crecimiento y desarrollo de órganos, sino también procesos patológicos como los que se dan en el cáncer. Las investigaciones de Nahmat sientan las bases para estudiar la contribución del reclutamiento celular al crecimiento en los órganos de mamíferos. Se ha propuesto que, por ejemplo, este es el caso del oído interno, la tiroides, el corazón y los riñones, entre otros órganos. ¿Cuál es el fascinante mecanismo de estos procesos? ¿Qué consecuencias tienen? Pero ¿qué pasa cuando se acaban las células por reclutar? Ya no hay esta señal que le dice a las células de en medio que sigan creciendo y se detiene. Entonces nosotros en nuestro laboratorio estamos proponiendo un mecanismo mediante el cual interacciones a nivel local, que es el reclutamiento, y señales a nivel global, que es estas señales de crecimiento que mandan las células reclutables, que son estas células que se pueden reclutar, esta comunicación entre estas dos señales, una señal a corto alcance y una señal a largo alcance, pueden lograr que al final todas las células se coordinen y se detenga el crecimiento cuando este tamaño se alcanzó. Y algo increíble que demostramos es que este mecanismo, que parece relativamente sencillo, es muy robusto ante pequeñas perturbaciones en la tasa de crecimiento. Yo te pregunto, si las células crecieran tantito, un 10% más rápido o un 10% más lento, tú dirías, bueno, 10% no es mucho, pero si integras ese 10% en un proceso que tarda mucho tiempo, te llevaría a un tamaño completamente distinto. Nuestro modelo de reclutamiento celular y cómo estas interacciones locales y globales se comunican, demostramos matemáticamente que permiten ser robustos a pequeños cambios en la tasa de proliferación celular, en esta tasa de crecimiento. De manera que ahora tenemos un modelo en el cual esta comunicación local permite que se alcance este tamaño a nivel global y de manera robusta. O sea, que con pequeñas variaciones, porque en el desarrollo pueden haber variaciones en la temperatura, que pueden cambiar las tasas de crecimiento, pueden haber cambios genéticos que de alguna manera se dieron y se acumularon, pero todas esas cosas pueden ser atenuadas, estas fluctuaciones pueden ser atenuadas por este mecanismo de comunicación celular que te estoy describiendo. ¿Y lo puedes utilizar estos mecanismos ya para crear ciertos efectos específicos en el ala de la mosca? Sí, por supuesto. Cuando esto falla, nosotros, por ejemplo, demostramos en el laboratorio que cuando el reclutamiento no se da, el ala crece a un tamaño más pequeño. Pero no solo crece a un tamaño más pequeño, sino que ese tamaño más pequeño no es tan robusto a fluctuaciones. Y además, no solo es el tamaño, también hay algo que es importantísimo, que es la forma.
la forma de un ala o la forma de un corazón o la forma de un hígado es fundamental para su función. Entonces, ¿cómo se controla no solo el tamaño, sino al mismo tiempo la forma de ese órgano? Eso es, creo que, algo fascinante. Cuando quitamos el reclutamiento, esas alas que son normalmente asimétricas se vuelven ligeramente más simétricas, lo cual quiere decir que el reclutamiento contribuye a la asimetría de estos órganos. Entonces, ¿cómo estos pequeños comunicaciones celulares pueden tener un efecto tan grande como determinar la forma o el tamaño de un órgano? Esa es una de las grandes preguntas de entender esta arquitectura, digamos, de que está detrás. Y cómo esa arquitectura a nivel de una sola célula tiene un impacto en las células de los demás. Cómo todo este proceso es una orquesta, ¿no? Es una orquesta básicamente en donde una célula toca algunos instrumentos, otra célula toca otros, y a la hora de que se conjugan todos estos instrumentos, se logra que tengamos una mano con 5 dedos y que un dedo sea más grande que el otro. Todo eso está de alguna manera controlado a través de pequeñas interacciones entre estos elementos fascinantes que son los genes. Están cantando al cuerpo y saben qué melodía deben de seguir. La sinfonía del conocimiento en donde cada parte está en función de la melodía. Exactamente, qué bonito lo dices. Pues, yo no lo sabría decir de esa manera, pero qué bonito lo pones. Pues de verdad, te agradecemos muchísimo, querido Marcos, tu presencia No, aquí al en La Oveja contrario, Eléctrica. de verdad es un placer estar en este programa tan maravilloso y gracias por la labor tan importante que haces de bajar a toda la gente estos conocimientos que a veces los ven todos muy lejanos y en realidad la ciencia, para dar un mensaje así general, la ciencia está mucho más cerca de lo que creen. El afinamiento de los sutiles, pequeños y delicados procesos de las comunicaciones celulares pueden tener un efecto tan grande como determinar la forma o el tamaño de un órgano. Entender este concierto que se da en nuestras células es la tarea de vanguardia a la que dedica su vida el doctor Marcos Nahmat. Es por ello que agradecemos su generosa presencia en La Oveja Eléctrica. Y bueno, es claro que la música nos recuerda cómo se coordinan los procesos celulares en nuestros cuerpos, pero también nos recuerda cómo se afina el alma con el talento, humor e irreverencia de nuestro querido juglar cósmico Fernando Rivera Calderón. Mi querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos en La Oveja Eléctrica. ¿Qué onda, mi Pepe? ¿Cómo estás? Oye, ¿has pensado cómo se podría crear el ala de una mosca? Mira qué curioso que me lo preguntas porque ha sido la obsesión de toda mi vida. Mira. Llevo la vida trabajando, estudiando como un loco. Voy tomando las medidas y observando los detalles. Las observo todo el día en mi casa y en la calle. Cada línea, cada curva en sus justas proporciones. Y no hay nadie en este mundo, por lo menos que conozca, que intente como yo hacer el ala de una mosca. Y es que el ala de una mosca me causa gran obsesión. Creo que haría palidecer hasta el ala de un gorrión. Tan perfecta y delicada, tan liviana como dura. Yo quisiera descifrar su sutil arquitectura. Y no hay nadie en este mundo, por lo menos que conozca, que intente como yo hacer el ala de una mosca. 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 El ala de una mosca.